Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Hablar de Egipto es traer a nuestra mente imágenes tan representativas como las grandes pirámides, los colosales templos, los obeliscos de metros y metros de altura, la máscara de Tutankamón y otros, como digo, elementos tan típicos y tópicos del país de los faraones. Pero a la vez, cuando esas imágenes llegan o se agolpan en nuestra mente, son también muchas las preguntas que nos surgen, muchas las dudas y los enigmas que nos generan. Es por eso que, aprovechando nuestro viaje por Egipto, del que regresábamos hace apenas unos días, hemos querido traer aquí a Radio Castilla-La Mancha, a El Dragón Invisible, una entrevista a un egiptólogo y arqueólogo que ha trabajado en los grandes yacimientos del país egipcio. Un egiptólogo que lleva años trabajando, documentándose, investigando precisamente esas imágenes y esos enigmas que a nosotros nos vienen a la mente y que probablemente en la entrevista que vamos a escuchar a continuación pues nos resuelvan también muchas dudas, porque lo cierto es que si hay un país rodeado de leyendas, una cultura, mejor dicho, rodeada de leyendas, de mitos, en ocasiones incluso de pseudohistoria, es precisamente la cultura egipcia y sus grandes misterios que desde el pasado nos golpean en pleno siglo XXI como una bofetada que nos hace plantearnos muchísimas cosas. Esta semana, en El Dragón Invisible, por tanto, vamos a profundizar en esos mitos, en esas leyendas, y vamos a aportar información, datos de primera mano, en palabras de Tarek Hassan, el egiptólogo, el arqueólogo, que esta semana, en exclusiva, visita El Dragón Invisible. Comenzamos, bienvenidos. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. En esta ocasión nos encontramos con Tarek Hassan, egiptólogo, alguien que conoce la cultura egipcia a la perfección y que ha trabajado en muchísimos lugares, en muchísimos yacimientos. Describir su currículum sería probablemente largo y probablemente nos confundiéramos, así que lo mejor es, en primer lugar, saludar a Tarek. ¿Qué tal? Bienvenido, un auténtico lujo. Bienvenidos a usted. Primero, yo me llamo Tarek Hassan y soy egiptólogo de carrera, de estudio, y como egiptólogo trabajaba en muchos lugares aquí en el campo de la egiptología. Como digo, bueno, lo dices también, ¿no? Muchísimos lugares, como por ejemplo, ¿cuáles son, digamos, los yacimientos arqueológicos más importantes en los que has trabajado como arqueólogo y como egiptólogo? Bueno, primero, cuando yo empecé a trabajar como egiptólogo, empecé en el lugar más cercano de mi casa donde nací yo. Un lugar se llama Sohag, una provincia se llama Sohag, está en el sur del país, unos 500 kilómetros al lado sur del Cairo, o 200 kilómetros al norte del Cairo, al norte de Luxor.
Allí tenemos una zona arqueológica muy importante, se llama Abydos. Y cuando empecé a trabajar como egiptólogo, ya empecé ahí en Abydos, en el templo del faraón famoso, Seti I, Ramsés II. Allí trabajaba en muchas excavaciones detrás del templo de Abydos. En una zona se llama Shunt al-Zibib, otra zona se llama el Ga'ab, con algunos egiptólogos egipcios, con otros egiptólogos de Estados Unidos, como uno se llama David O'Connor, que era el director de la Facultad de la Egiptología de la Universidad de Pensilvania. Ahí en Abydos yo empecé como egiptólogo. Fue el comienzo para mí para trabajar en el campo de la egiptología. Has estado también relacionado con, bueno, con hallazgos o monumentos tan importantes como las propias pirámides, ¿no? Las más famosas, la pirámide de Giza, creo recordar. Esto es lo que estoy trabajando, donde estoy trabajando ahora, en la necrópolis de El Giza. Bueno, claro que después de Abydos yo trabajé en muchos lugares, en muchas zonas arqueológicas como el Minya, donde está Tel el Amarna. Yo trabajé en Tel el Amarna, o cerca de Tel el Amarna. Trabajé en un lugar que se llama Beni Hassan, trabajé en un lugar que se llama Stabla Antar. Son zonas arqueológicas en el Minya. Luego, al final de todo, yo fui al Giza, la necrópolis del Giza, donde están las pirámides del Giza, el grupo más distinguido de las pirámides de nuestro país, o el grupo más famoso de las 3 famosas pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Ahí yo trabajé en muchas excavaciones en el Giza y bueno, de vez en cuando sí, yo trabajo ahí. Por tanto, cuando hablemos de las pirámides, estás absolutamente preparado, conoces muy bien el terreno para desmitificar o empezar a distinguir entre algunas historias o algunas cosas que hoy día siguen generando muchas dudas. Pero antes de nada, siempre se ha dicho que de la cultura egipcia es mínimo el porcentaje que a día de hoy se ha descubierto y que, por el contrario, lo que queda aún por descubrir es muchísimo. Claro, lo que tenemos ahora descubierto de monumentos antiguos egipcios forma una tercera parte, solo una tercera parte de los monumentos que lo tenemos aquí en el país. Es decir, que más que el 65% de los monumentos antiguos egipcios todavía sin descubrir. Muchas cosas ya se sabe de la historia faraónica, pero nunca se puede decir que ya está, ya se sabe todo. Siempre hay novedades y siempre tenemos excavaciones, y con una excavación se puede conocer más de la vida faraónica. Antes de, como digo, de pasar a hablar de las pirámides, que estoy seguro que los oyentes están deseando conocer tu opinión o conocer tus conocimientos, también es interesante, por ejemplo, hablar de los obeliscos, porque siguen generando muchas preguntas, siguen generando mucha polémica. No hace mucho, esta misma mañana, nos encontrábamos con el famoso obelisco inacabado de Asuán. Pero, ¿cómo se construían? ¿Se ablandaba la piedra? ¿Cuál era la técnica que a día de hoy la egiptología maneja de manera oficial, por decirlo de alguna manera? Primero, el obelisco, como una piedra, era una piedra sagrada, un cuerpo divino para el pueblo egipcio. Era una representación del dios Ra en la tierra. Era una piedra dura, o tenía que ser una piedra dura, tenía que ser de granito. Siempre tenía una forma especial arriba en la punta del obelisco, siempre tiene una forma de una pirámide. Y la forma de una pirámide, en general, sí, una pirámide de un obelisco tiene punta de una pirámide o una pirámide construida como una tumba. Esta forma para los antiguos egipcios en la cultura faraónica era sagrada. ¿Por qué era sagrada? Por la forma de los rayos del sol. Cuando el pueblo egipcio o cuando los antiguos egipcios miraba al sol y le veía el disco solar, mandaba rayos en forma de una pirámide. Caían los rayos del sol en la tierra en forma de una pirámide. Todo el mundo con esta forma, con estos rayos del sol de forma de una pirámide, todo el mundo volvía otra vez a la vida. Pensaban los antiguos egipcios que las horas de la noche no dormían, pero moría. Todo el mundo moría. Las horas de la noche, como la gente volvía otra vez a la vida por la mañana con la salida del sol. Y como el sol mandaba vida al mundo, mandaba la vida en forma de una pirámide. Eso es el significado de una pirámide. Una figura de un obelisco, una forma de una piedra de forma de un obelisco, ¿qué significa? Significa cuerpo divino del dios Ra en la tierra. Cortaban los antiguos egipcios obeliscos para ponerlo
por todos lados del país como un cuerpo sagrado, un cuerpo del dios Ra en la tierra. Y siempre escribían sobre la piedra del obelisco, escribían un montón de cosas en lo que se puede ver en el obelisco desde arriba hacia abajo. Primero empezaban con nombres de dioses, escribían nombres del faraón, los cartuchos, como digamos nosotros, luego algunos títulos del faraón, algunas de las actividades importantes del faraón, algo de las guerras, las obras importantes del faraón, todo esto lo escribían en el obelisco. Siempre en la parte inferior del obelisco escribían algo de invocaciones a los dioses y algo de deseos que deseaba el faraón en la otra vida. Esto primero yo quería decir el significado de un obelisco. Muchos obeliscos lo hacían los antiguos egipcios, lo cortaban, y normalmente el obelisco era de granito. Para cortar este tipo de piedra de granito lo cortaban en la cantera de Asuán. Y hay que decir que el granito existe por todos lados del país. En cualquier parte del país se puede ver algo de granito. ¿Por qué la cantera más importante era Asuán, la cantera del granito? Por el tema de el Nilo, el traslado de la piedra. Era mucho más fácil cortar la piedra del granito en Asuán y trasladarla desde Asuán hasta cualquier parte del país a favor de la corriente del agua del Nilo. Porque el Nilo de sur viene de sur a norte. Si una de las dos cosas al revés, si por ejemplo el Nilo viene de norte a sur y la cantera en el sur, sería mucho más difícil trasladar la piedra del granito desde el sur hacia el norte. Si la cantera en el norte, igual. Así cortaban el granito en Asuán, en la cantera de Asuán, la cantera de Asuán, porque era mucho más fácil trasladarla desde Asuán hasta cualquier parte del país. La técnica, cómo cortaban el granito, cómo lo trasladaban el granito, primero, cómo cortar el granito. No solo el granito, cualquier otra piedra dura. Las piedras duras son muchas: diorita, granito, basalto, alabastro, mármol, cualquier tipo de piedra dura. ¿Cómo lo cortaban los antiguos egipcios sin maquinaria, sin tecnología moderna como la nuestra? Claro que ahora es mucho más fácil cortar una piedra dura. Los antiguos egipcios, hace miles de años, ¿cómo lo cortaban este tipo de piedra dura? Tenían una técnica. Primero, tenían que hacer como una raya. Una raya significa forma de un canal fino, no nada de profundidad, bueno, muy fino, muy estrecho. Dentro de este canal ponían un tipo de aceite. El canal lo hacían, depende de la figura, depende de la piedra que lo querían cortar. El tamaño de la piedra era una piedra pequeña o más grande, o un obelisco mucho más grande. Según el tamaño de la piedra que lo necesitaban cortar, tenían que marcar la piedra con una forma de un canal. Ponían un tipo de aceite y se quemaba la piedra. Encendían fuego en este canal. Dejaban el fuego mucho tiempo. Calentaban la piedra mucho. Luego echaban agua. En el mismo canal echaban agua. Un contraste muy fuerte de temperatura. Mucha diferencia de temperatura. Con esta diferencia de temperatura la piedra se cortaba. Cortaban la piedra con esta manera. Pero si una piedra pequeña era mucho más fácil llevarla, muy fácil. Pero si una piedra grande de toneladas, como un obelisco por ejemplo, de 400 toneladas o más, hasta 1200 toneladas como el obelisco inacabado en la cantera del granito en Asuán. ¿Cómo se separaba la piedra de la cantera? ¿Cómo se movía la piedra hacia afuera de la cantera? Lo tenía que mover la piedra hacia afuera para trasladarla. ¿Cómo se separaba la piedra de la cantera? En el mismo corte, después del fuego, luego el agua, hacían agujeros grandes, muy profundos. Dentro de cada uno se ponía un tronco de madera y agua. Se ponía agua en la madera. Agua en la madera, se mojaba la madera con el agua, o por el agua, la madera cada vez se echaba. Bajo el efecto de la dilatación, cuando la madera se echaba, la piedra se movía. Y la piedra se cortaba por abajo. Con esta manera se cortaba la piedra. Ya tenían que sacar la piedra, tirando la piedra hacia afuera,
bajando la piedra sobre una rampa, esto para trasladar ya la piedra desde la cantera hasta el Nilo. Lo empujaban la piedra y sacaban con cuerdas, lo tiraban la piedra hacia el embarcadero, hacia el Nilo. En el embarcadero dejaban una barca en tierra, y este trabajo lo hacían cuando el Nilo estaba en un nivel mucho más bajo. Un barco grande lo dejaban en tierra, en el embarcadero, bajaban la piedra sobre una rampa hasta el barco, y lo dejaban el barco así en tierra hasta la crecida del Nilo. Cuando el Nilo crecía, el barco subía con el agua del Nilo, navegando a favor de la corriente del Nilo desde Asuán hacia el norte. Con esta manera lo sacaban la piedra y lo trasladaban la piedra. Yo le digo esta cosa, pero también hay que decir que para mucha gente parece mentira. Para mucha gente no lo cabe en la cabeza. Mucha gente no lo puede creer. Yo lo entiendo perfectamente y siempre se dice, esto es imposible hacerlo. Pero yo digo siempre, cómo lo trasladaron obeliscos tan grandes durante el siglo XIX desde Egipto hasta otros países del mundo. Hay algunos obeliscos magníficos de Egipto, están fuera del país, como el obelisco de la Plaza de Concordia, el obelisco del Vaticano, San Pedro, el obelisco de Londres, 2 obeliscos en Estambul, muchos obeliscos grandes están fuera del país. La técnica para trasladar estos obeliscos afuera del país es la misma técnica de los antiguos egipcios, porque tampoco tenían grúas, no tenían la tecnología moderna de ahora. Si os parece, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida aquí en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible, escuchando esta entrevista realizada en exclusiva desde el Cairo a Tarek Hassan, arqueólogo y egiptólogo que nos está resolviendo algunas dudas en torno a los grandes misterios del antiguo Egipto. Hola, soy Fernando Bernácer. Castilla-La Mancha hoy, este viernes, repasa la actualidad económica de la semana y hacemos planes para sábado y domingo con paradas en Talavera y Almansa. Desde las 6 y hasta las 11 en Radio Castilla-La Mancha, buenos días y buenas noticias. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, esta semana abordando algunos de los grandes enigmas del antiguo Egipto, y lo estamos haciendo escuchando una entrevista que realizamos hace cuestión de días en exclusiva desde el Cairo para Radio Castilla-La Mancha a Tarek Hassan, egiptólogo y arqueólogo que, como decíamos, nos está resolviendo, nos está dando datos e informaciones para que enfrentemos de otro modo, desde un punto de vista distinto, los grandes misterios del pasado referentes al antiguo Egipto. Hablábamos de los obeliscos, pero como digo, sin duda muchos de los oyentes estarán deseando conocer mucho más sobre el símbolo eterno del antiguo Egipto, que son las pirámides. Por intentar empezar desde el principio, ¿para qué servían concretamente las pirámides? Bueno, las pirámides, hay que decir que primero, y tenemos que empezar con la pirámide escalonada de Saqqara, la más antigua pirámide de la historia faraónica, la pirámide escalonada de un faraón se llama Rey Zoser. Antes de construir la pirámide escalonada, como era la tumba antigua egipcia, la forma de la tumba antigua egipcia durante la primera y la segunda dinastías, era una forma de una mastaba,
Empezaron los egipcios a hacer la tumba una forma de un pozo, nada más. Luego añadieron una mastaba. Mastaba significa forma de un banco por encima del pozo. Hasta Zoser, hasta el año 2800 a.C., cuando Zoser mandó a un arquitecto, se llama Imhotep, a Saqqara para construir una tumba. Igual, Imhotep, el arquitecto, empezó con el pozo, luego una mastaba, luego más tarde añadió otras 5 mastabas más, una por encima de la otra. Esto al final de todo se acabó con una forma de una pirámide. Hay que preguntar la pregunta, ¿por qué Imhotep, después de construir una mastaba, ya paró? Después de una mastaba ya se acabó la forma de la tumba, lo dejó así. Después de algunos años, volvió otra vez para añadir otra mastaba por encima, luego otra tercera, otra cuarta, hasta la sexta. ¿Qué motivo? ¿Por qué hizo esta forma? Una mastaba era suficiente como una tumba. Hay que decir que el motivo era el culto de Ra, el dios del sol. Yo he dicho que la forma de una pirámide es la forma de rayos del sol, una forma de vida, cuando el sol mandaba vida al mundo en forma de una pirámide. Imhotep quería construir una forma de una pirámide como un símbolo de larga vida, como un signo o un símbolo de eternidad. Quería al mismo tiempo construir una escalera, forma de una pirámide escalonada. ¿Para qué? Para subir. Imhotep quería construir esa escalera para subir. ¿Quién subía esta escalera? Si el faraón está muerto, enterrado dentro de una cámara funeraria, ¿quién subía esta escalera? El espíritu del faraón. Como pensaban los antiguos egipcios que el espíritu del faraón volvía todos los días a la vida por la mañana con el sol, pensaba que el espíritu tenía que subir esta escalera hasta la punta de la pirámide. Cuando llegaba arriba a la punta de la pirámide, ya se acercaba lo máximo al dios Ra. Podía unir con el dios Ra. Tomaba la fuerza del dios Ra. Luego bajaba la escalera. Esto es el comienzo de la forma de pirámide. Más tarde habían intentos para construir una pirámide perfecta, más grande, que hay algunos intentos. Tenemos uno en una zona que se llama Meidum. Tenemos una pirámide que se llama la pirámide de Huni. Luego más tarde Dashur, en la necrópolis de Dashur, una pirámide le llamamos romboidal, la pirámide romboidal del faraón Senefro, el padre de Keops. Está igual, fue intento para construir una pirámide magnífica con una forma perfecta. Al final pudieron llegar a la forma perfecta, a una pirámide perfecta, la pirámide roja en Dashur. El motivo de hacer estas tumbas, o para qué estas tumbas, claro que eran tumbas. Una forma de una pirámide, o una pirámide del Giza, Saqqara, Dashur, Abu Sir, Abu Rawash, Zawiyat al-Aryan, el Lisht, el Lahon, Hawara, Meidum, todos son nombres de cementerios del Imperio Antiguo hasta el Imperio Medio. Durante este tiempo hacían pirámides, muchas pirámides, como tumbas para faraones. ¿Y por qué hacían estas tumbas? Un faraón está enterrado dentro de una pirámide, significa volvía otra vez a la vida. Resurrección. Como hemos hablado sobre la forma de una pirámide, significa vida. El cuerpo de Ra, rayos de Ra en la tierra, significa vida. De forma de una pirámide significa vida. Un faraón enterrado dentro de una forma de una pirámide, significa el faraón podía volver otra vez a la vida. Eso significa resurrección. Eso es el motivo. ¿Las pirámides eran tumbas o eran otras cosas? Claro que no hay duda. No hay duda. Las pirámides eran tumbas de faraones egipcios. ¿Cómo se sabe? Los documentos lo tenemos. Hay documentos dentro de la pirámide. Hay documentos fuera de la pirámide. No solo dentro de la pirámide. Si hablamos sobre la pirámide de Keops, por ejemplo. Esta pirámide, un nombre de Keops grabado, un nombre escrito dentro de un cartucho y grabado en algún sitio dentro de la pirámide de Keops, no hay ninguno. Ningún nombre de Keops dentro de la pirámide. El único cartucho que tiene nombre de Keops está arriba sobre la cámara funeraria en una de las 5 cámaras que son huecos
mejor decir, huecos por encima del techo de la cámara funeraria para aguantar el peso de las piedras. Dentro de una de esas cámaras hay un cartucho, tonto, un cartucho dibujado o pintado, no es grabado, pintado rojo y tiene el nombre de Keops. Y este cartucho es posterior. Posterior significa no es del tiempo de Keops. Puede ser que este cartucho lo escribieron los obreros de Keops, puede ser más tarde. Entonces, ¿cómo se sabe que esta pirámide es una tumba de un faraón se llama Keops? ¿Qué documento lo tenemos nosotros? Si miramos a las tumbas que están rodeando a la pirámide de Keops, que son miles de tumbas, hay miles de tumbas. Algunas son de nobles, otras tumbas de gente importante del palacio, funcionarios altos, tenemos tumbas de familiares. Todos están hablando sobre Keops, el faraón que está enterrado dentro de una pirámide al lado de ellos. Todo está escrito con el nombre de Keops. Esta gente que está enterrada al lado de la pirámide de Keops dentro de tumbas de forma de mastaba, vivían con el faraón, trabajaban con el faraón y creían o deseaban vivir con el faraón en la otra vida. Así hacían sus tumbas justo al lado del faraón. Y todos hablando, todos en su tumba, hablando sobre el faraón. ¿Quién es el faraón? Keops, o Kefren también, o Meserinos. Esta es la prueba. La siguiente pregunta te voy a pedir que la respondas casi con una palabra, porque ha quedado claro, pero sí que es cierto que mucha gente, digamos, en el conocimiento popular, permanece una idea, y es que en las pirámides no se han encontrado enterramientos. Has puesto muchos ejemplos, por eso te digo que creo que la respuesta es sencilla, se han encontrado, ¿verdad? Dentro de la pirámide de Meserinos se encontró la momia de Meserinos. Y la momia de Meserinos, ¿dónde está? Está muy cerca de España, está en el agua del mar Mediterráneo. Le llevaron la momia en un barco y el barco se hundió cerca de Cartagena. La momia de Zoser, dentro de la pirámide escalonada de Saqqara, se encontró el resto de la momia de Zoser. Trozos de la momia, no se encontró una momia completa, se encontró el resto de la momia. Pero también hay que decir que no solo las momias dentro de una pirámide, dentro de las tumbas en general, no se encontraron. O dentro de, no quiero decir todas, en la mayoría de las tumbas del Imperio Antiguo, del Imperio Medio o del Imperio Nuevo, no se encontró momias. Muy pocas momias se encontraron, porque el robo de las momias existía desde la época faraónica. ¿Y por qué robaban momias durante la época faraónica? El motivo era las joyas. En la misma momia tenían joyas. Eso es el motivo del tema de las momias. ¿Por qué no hay momias dentro de una pirámide? Ahora sí que vamos a entrar ya en un asunto que sigue motivando muchísimas polémicas a día de hoy, y es el hecho de cómo se construyó. Vamos a empezar a hablar concretamente de Keops, cómo se construyó la Gran Pirámide, y entiendo que por norma general pues también algunas contemporáneas a ella. Son muchas las hipótesis, pero a día de hoy parece ser que ya hay algunas pues que se dan por ciertas, por decirlo de algún modo. La manera de construir la pirámide de Keops o cualquier otra pirámide o una fachada de un templo. Cuando hacían una fachada de un templo, una fachada magnífica, y las piedras, cómo izaban las piedras, levantaban las piedras hasta arriba, cómo lo hacían ese trabajo, hacían rampas. Esta cosa lo hacían con rampas. La pirámide de Keops igual. Primero, después de cortar las piedras de una cantera, se llama Tura, la cantera de Tura que estaba al otro lado del Nilo. La pirámide de Keops está en la orilla occidental del Nilo. En la orilla oriental del Nilo había una cantera que todavía, esta cantera existe y sigue siendo una cantera, se llama Tura. La distancia casi 40 kilómetros desde la cantera hasta la necrópolis del Giza o la meseta del Giza. Después de cortar las piedras en la cantera, ya lo tenía que trasladarla sobre barcos por el Nilo, navegando desde el este hasta el lado oeste del Nilo. Ya subían las piedras sobre una rampa construida de adobe, sobre troncos de madera, subiendo las piedras, tirando las piedras desde abajo hasta arriba. Después de poner la piedra, cada vez tenían que subir el nivel de la rampa para construir otro bloque, más otra piedra, más una por encima de la otra.
llegaba un momento que la rampa llegaba hasta la punta, hasta arriba. Después de terminar todo, ya le quitaban la rampa. Esta cosa se puede ver en Karnak. En la primera fachada de Karnak todavía se queda un trozo de la rampa del adobe. Y gracias a Dios que lo dejaron esta rampa para nosotros, así nosotros podemos ver cómo subían las piedras. Nectanepo II, el que construyó la primera fachada de Karnak, murió antes de terminar la fachada, por eso los obreros lo dejaron la fachada sin acabar y nos dejaron. Este trozo de rampa todavía está en su sitio original, se puede ver. Es cierto lo que dicen de que la pirámide de Keops o las 3 pirámides que se encuentran en Giza rompen con la forma de construir o con la estética de las pirámides ya no solo anteriores sino también posteriores a estas 3? Esto se puede decir, el desarrollo de la forma de la tumba, luego llegamos a la pirámide, hablamos sobre la pirámide escalonada, cómo era la tumba antes de la pirámide escalonada, luego hablamos sobre el tema de el desarrollo de la pirámide escalonada. Después de esta pirámide habían intentos para construir una pirámide más perfecta, una pirámide mucho más alta, más grande. Al final pudieron llegar a la pirámide roja en Dashur. El padre de Keops, el faraón Senefro, pudo construir una pirámide magnífica en Dashur. Le llamamos la pirámide roja. Luego llegamos a la más perfecta, la pirámide de Keops, que es la más alta, la más importante de todo, puede ser de todo el mundo, la pirámide de Keops. Claro que después de la pirámide de Keops ya no hay ninguna otra pirámide tan importante como la pirámide de Keops. ¿Qué pasó después de Keops? Puede ser por la economía. La economía durante el reinado de Kefren, menos economía, es decir, que no podía construir una pirámide igual que la pirámide de Keops, no podía cortar piedras desde el otro lado del Nilo por la economía. Las piedras de la pirámide de Kefren son locales, de la misma zona, de la necrópolis del Giza. La cantera era el mismo lugar de la estatua de la Esfinge. Es decir, que la estatua de la Esfinge era una montaña. Cortaban piedras de esta montaña para construir la pirámide de Kefren. Y con el resto de la montaña, con una roca se quedó una roca, hicieron la estatua de la Esfinge. ¿Qué diferencia entre la pirámide de Keops y la pirámide de Kefren? Bueno, de altura eran 3 metros. Nada más. La pirámide de Keops era la más alta, 146 metros de altura. Kefren, la pirámide de Kefren era de 143 metros. Solo 3 metros de altura, que actualmente solo 1 metro. Entre las dos, Keops sigue siendo la más alta. Pero de calidad de piedras, Keops es mucho mejor. Y se nota, está mucho mejor conservada, porque las piedras de la pirámide de Keops son de una cantera de buena calidad, mientras que Kefren construida con piedras de menos calidad, porque son piedras locales de la misma meseta del Giza. Meserinos, que es mucho más pequeña, pero hay que decir que Meserinos era costoso construir una pirámide como la pirámide de Meserinos. Es la más pequeña, no como Keops, no como Kefren, es mucho más pequeña. Tiene solo 62 metros de altura, pero salió cara. ¿Por qué? Porque el revestimiento de la pirámide de Meserinos lo cortaban en Asuán, granito. Lo traían el revestimiento, las piedras de revestimiento del granito desde Asuán, 970 kilómetros desde Asuán hasta el Giza. Y claro que esto era costoso. Así, bueno, cada vez cambiaban algo de la forma de la pirámide, puede ser por la economía. Poco a poco desapareció. Esta forma no desapareció, pero cambiaron de la forma de la tumba totalmente. Hacían tumbas de otra forma durante el Imperio Medio. Luego, más tarde, durante el Imperio Nuevo, hacían el baile de los reyes, las tumbas que se ven como agujeros esculpidos en la roca en una montaña. ¿Qué diferencia? ¿O por qué esa diferencia? ¿Por qué los antiguos egipcios no seguían construyendo pirámides, tumbas de forma de una pirámide? Esto por el culto del dios. Cuando el dios Ra era el más importante, hacían
pirámides. Pero luego el dios Ra era un poco menos importante. Era importante igual, pero aparecieron otros dioses más importantes, como Monto, que era el dios de la guerra durante el Imperio Medio, Sobek, el cocodrilo, durante la dinastía 12, más tarde el dios Amon-Ra de Tebas. Cambiaban la forma de la tumba por el culto del dios. Cambiaban la capital del país por el culto del dios. Cambiaban mucho de la capital del país, de Memphis a Meidum, Tebas, Luxor. Bueno, esto por el culto del dios. Entiendo, por tanto, que entonces, cuando se habla de que hay pirámides posteriores a Keops, que por ejemplo pues se han acabado derrumbando, han acabado destruidas, es sencillamente por lo que comentábamos también, por el hecho de que quizá la economía a la hora de construir esa pirámide efectivamente no era tan fuerte como en la época de Keops, y por tanto pues igual que hoy en día hay edificios que se hacen y se destruyen, podía pasar lo mismo con las pirámides. Pues de Keops, Kefren, Meserinos, luego más tarde hacían otras pirámides para otros faraones de la quinta dinastía, Sahora, Ni-Usra, Nefer-Ir-Kara, son nombres de la quinta dinastía. Luego la pirámide de Pepi, un faraón se llama Pepi I de la sexta dinastía. Bueno, cada vez la economía menos. Llegamos hasta la séptima dinastía, Keops es de la cuarta dinastía. Llegar a la séptima dinastía, ya hubo una crisis, una época turbada. Esta cosa se nota. Se nota que era un desastre, un caos en el país, desorden en el país, por una crisis. No se sabe exactamente el motivo. Puede ser una crisis del Nilo, puede ser una sequía. Esto es un periodo, le llamamos el primer periodo intermedio. Un periodo intermedio era una crisis. Esto, claro que era la economía. Ya hemos mencionado antes, hemos hablado de Keops, de ese cartucho que aparece en la Gran Pirámide. Algunas de las preguntas que surgen precisamente cuando hablamos de la Gran Pirámide de Keops es ¿por qué? Si en tumbas como en el Valle de los Reyes nos encontramos la tumba fue perfectamente decorada, con muchísimos jeroglíficos, con muchísima pintura, en Keops no sucede esto y nos la encontramos prácticamente vacía, solo con ese cartucho. Todavía no existía la costumbre de escribir cosas dentro de la cámara funeraria, dentro de una pirámide. Djoser, Keops, o antes de Keops, las pirámides de Dashur, la romboidal, la pirámide roja. Luego, más tarde, Keops, Kefren, Meserinos, ninguna de esas pirámides tiene relieves dentro de la cámara funeraria. Cuando empezaron los antiguos egipcios a escribir o pintar cosas dentro de una tumba, desde la quinta dinastía. Y tenemos una pirámide fantástica. No es grande, no es magnífica como Keops, es mucho más pequeña, de un faraón se llama Unas, en Saqqara. Esta pirámide por fuera está muy destruida, pero el interior es una cosa única. Dentro de la pirámide de Unas se puede ver los relieves grabados en alabastro en las paredes de la tumba, que es la tumba, bueno, la cámara funeraria está esculpida en la roca, pero toda la cámara funeraria está forrada con piedras de alabastro. Se puede ver los relieves en el alabastro, una maravilla. Eso significa, a partir de la quinta dinastía, ya empezaron a escribir cosas dentro de una pirámide en las paredes de una cámara funeraria. Desde Unas, la quinta dinastía, significa más o menos 2500 antes de Cristo. ¿Y qué opinas de la idea que nos dice que Keops, como tal, como faraón, no existió, sino que fue una especie de corriente de pensamiento, una especie de escuela? Es decir, Keops, no como faraón, no como persona física, sino como el nombre de una escuela de construcción, que por eso comentabas antes que aparecía además en muchísimas pirámides el nombre. No sé si me he explicado con la pregunta. ¿Qué opinión te merece esa hipótesis, por decirlo de alguna manera? Keops era faraón, no hay duda, porque tenemos, como les he dicho, el documento, las tumbas de familiares, nobles y funcionarios altos. Tumbas rodeando a la pirámide de Keops, hablando sobre un faraón, se llama Keops. Hablando sobre un faraón, era físicamente un ser humano.
Keops, cómo trabajaban con el faraón, todo esto está escrito dentro de las tumbas de los nobles y los importantes en las tumbas de forma de mastaba que están rodeando a la pirámide de Keops. Keops, Kefren, Misirinos, claro que los documentos lo tenemos nosotros, está escrito. En la pirámide de Keops dentro no está escrito nada, pero fuera, en las tumbas de los nobles, los familiares, lo tenemos todo escrito. Y de la hipótesis que nos hablan de que las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos son más antiguas de lo que nos dice la egiptología oficial y que pudieron servir como referencia a la hora de construir las siguientes pirámides, porque hablábamos antes de que Keops probablemente sea la pirámide más perfecta del mundo descubierta hasta la fecha. Entonces hay quien mantiene que precisamente de esa perfección lo que intentaron, es decir, son más antiguas de lo que nos dice la egiptología oficial, y lo que hicieron los egipcios fue intentar reproducir o copiar esa pirámide de Keops que ya estaba ahí antes de que la cultura egipcia pues comenzara. Si alguien tiene un documento, nos cuenta y puede presentar a un documento, nos cuenta que esta pirámide de Keops es más antigua, nosotros sin ningún problema lo podemos aceptar. Lo más importante, documentos. Nosotros, los documentos los tenemos nosotros. Y sobre todo el cementerio de los obreros. Tenemos un cementerio de obreros. Detrás de la estatua de la Esfinge tenemos ahora casi 600 tumbas descubiertas, y faltan muchas tumbas sin descubrir. De las 600 tumbas descubiertas de obreros, se puede saber mucho. Se puede saber mucho de la historia de las pirámides. Los obreros, cómo trabajaban, con quién trabajaban, el sueldo de cada uno, hasta el sueldo de cada obrero, la familia de cada uno. Todo esto está escrito. Y esto lo que tenemos aquí es un documento. La fecha se sabe, claro, que por todas las tumbas que lo tenemos ahí. El arquitecto de Keops, el que construyó una pirámide, un arquitecto se llama Hem-Iyun. Y tenemos una mastaba magnífica en el Giza del arquitecto Hem-Iyun. La estatua de Hem-Iyun tiene una estatua. Se sabe hasta el nombre del arquitecto del faraón Keops. Esos yo creo que son documentos suficientes, pero si alguien puede presentar a un documento, otro documento, para decir, quiere decir que era la pirámide de Keops era anterior o mucho más antigua, por favor que presente. Has mencionado además un detalle muy importante, que es precisamente el de los esclavos, digamos, el de los constructores, pero es algo que sigue sorprendiendo, ¿no? Porque, claro, la gente suele decir que para construir algo tan monumental, de unas dimensiones tan grandes, eran necesarios muchos esclavos. Y comentábamos al inicio que hay veces que cuando hablamos de las hipótesis de construcción de diferentes monumentos en Egipto, nos cuesta imaginar cómo lo hacían. Pero, claro, has dicho que incluso están las tumbas. ¿Cuántos esclavos, por decirlo de alguna manera, cuántos constructores o trabajadores hicieron falta o calculáis que pudieron hacer falta para construir Keops, y qué turnos seguían, cuántos pudieron estar trabajando en esa pirámide y durante cuánto tiempo? Primero hay que decir que la pirámide de Keops no está sola. Es decir, que no es la única construcción de Keops. Hay una cosa, le llamamos el complejo de una pirámide. Y cualquier pirámide tenía un complejo. ¿Qué significa complejo? Pirámide, que es una tumba, 2 mesas de ofrendas, 2 templos. Uno se llama el templo del valle, es el templo de la momificación, la purificación y la abertura de la boca. 3 rituales se hacían en el templo del valle para la momia. Otro templo se llama el templo funerario. En el medio, entre los 2 templos, una calzada, una forma de una rampa, una calzada, para subir desde el templo del valle de nivel más bajo hasta el templo funerario arriba en la meseta de El Giza. Todo esto le llamamos el complejo de una pirámide. Para construir el complejo de Keops, de la pirámide de Keops, ¿cuánto tiempo tardaron? ¿Cuántos obreros trabajaban? ¿En cuánto tiempo hicieron este complejo? Todo esto está calculado.
Los obreros eran casi 100.000 obreros. Trabajaban durante 30 años. 30 años significa no trabajaban todo el año. Los obreros trabajaban una estación del año. Esos obreros, en su vida cotidiana, su vida normal, eran campesinos, labradores. Trabajaban y vivían al lado del Nilo. En una estación del año que era la crecida, la estación de la crecida del Nilo, no podían vivir al lado del Nilo. Lo tenían que dejar el Nilo, era muy peligroso estar al lado del Nilo con una crecida del Nilo. Tenían que dejar el valle del Nilo, el delta, y tenían que ir hacia el desierto, lejos, a un lugar de nivel mucho más alto que el nivel del Nilo. Así iban los labradores hacia el desierto y vivían cerca del desierto, cerca de la necrópolis del Giza o cualquier otra necrópolis. En esta estación de la crecida del Nilo, que era de 4 meses, ¿qué hacían en el desierto? Se quedaban todo el rato en el sol, durmiendo, no hacían nada, no tenían nada de trabajo. El faraón ofrecía trabajo. Esta gente que estaba de paro, no tenía ningún tipo de trabajo, podían trabajar. El faraón ofrecía a trabajo con sueldo. Obreros pagados. Y esto, como acabo de decir, está escrito dentro de las tumbas. Hasta el sueldo que lo cobraba cada uno de los obreros. Se sabe qué cobraba un obrero normal, un jefe de obreros, un gran sacerdote, un inspector, un arquitecto. Todo esto se sabe por el cementerio de los obreros. Los obreros trabajaban y tenían sueldo. Entonces no se puede decir que eran esclavos. Obreros pagados. Pero también hay que decir la última cosa, hay que decir que los obreros trabajaban durante 30 años, 4 meses en cada año. Esto significa, si hacemos nosotros un cálculo, ¿cuánto tiempo tardaron para construir todo el complejo de la pirámide de Keops? 120 meses de trabajo. Como 10 años de trabajo. Ya casi para ir terminando, ¿qué opinas, por ejemplo, de la hipótesis de Robert Bauval de la alineación de las 3 pirámides con la constelación de Orión? Esto no es mío, perdona. Esto se dice, esto se puede leer, se puede escuchar. Las 3 pirámides construidas con la misma orientación de Orión, pero bueno, esto puede ser sí, puede ser que no, puede ser no. Es una cosa, bueno, puede ser también el tema es casualidad. Puede ser también los antiguos egipcios eran muy avanzados en todo. Puede ser que eran muy avanzados en astronomía y sabían el tema de las estrellas de Orión. Pero hay que decir que las 3 pirámides, Keops, Kefren y Meserinos en el Giza, ¿por qué construidas cada una en su sitio así? Hay que decir que el mejor sitio para construir la pirámide de Keops era el sitio donde está la pirámide de Keops. Cuando vino Kefren y quería construir una pirámide grande igual que la pirámide de Keops, el mejor sitio era el mismo sitio donde hicieron la pirámide de Kefren. Meserinos, que no tenía mucha suerte, encontró un lugar mucho más pequeño, así hizo la pirámide en este lugar. Si miramos a la tierra de el Giza, de la meseta del Giza, en otro lugar fuera de estas 3 pirámides, la tierra no es igual. No es igual significa hay alguna parte, por ejemplo, tiene montañas, colinas, y para construir una pirámide, claro que era mucho más difícil, lo tenían que quitar esas montañas para construir una pirámide. Es decir, que puede ser que fueron obligados a elegir estos 3 lugares para construir las 3 pirámides. ¿Qué opinas por tanto, de las corrientes o de las
hipótesis pseudohistóricas, es decir, de las corrientes pues del tipo las pirámides las hicieron los extraterrestres, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienes sobre ellas como egiptólogo que se ha pasado años estudiando precisamente, muchísimos años, la cultura egipcia, el modo que tenían de trabajar, de construir? Si los extraterrestres nos dejaron aquí en la Tierra una prueba, un documento, dice que ellos venían para construir estas pirámides, tenemos que respetar y lo acepto. Pero, perdona, nosotros con esta manera estamos buscando al tercer pie del gato. Los documentos lo tenemos nosotros los egiptólogos, lo tenemos todos los documentos que nos cuenta que esas pirámides construidas por obreros, construidas por gente creyente porque creían en la pirámide, era cuerpo divino, creían en el faraón como Dios, o creían en el faraón como hijo de Dios. Los antiguos egipcios tenían mucha fe. El problema de nosotros ahora, no podemos entender la fe de los antiguos egipcios. Gente tenía mucha fe y por la fe podían hacer esas pirámides y podían hacer muchas cosas importantes en el país. Y ya para terminar y antes de despedirte, nos comentabas al principio en lo que estabas trabajando actualmente y bueno, me gustaría preguntarte si, digamos, algún descubrimiento cercano que vaya a sorprender, que estéis trabajando en él y pueda sorprender, pueda ser importante. Bueno, muchos, claro que yo cuando trabajaba en Abidos, trabajaba con David O'Connor, un egiptólogo americano de Estados Unidos, y ahí descubrimos un cementerio de el pájaro ibis, el dios Tot. Era un dios en la cultura faraónica, se llama el dios Tot. Es una cosa muy interesante. En la necrópolis del Giza, en el cementerio de los obreros, yo con otros, no solo yo, pero también otros egiptólogos, amigos, egiptólogos egipcios, descubrimos algunas de esas tumbas. Cuando yo trabajaba en la necrópolis del Giza en un descubrimiento, encontramos algunas de las tumbas de los obreros. Y claro que hay algunas cosas más. Pues sin más, Tarek, solo nos queda agradecerte enormemente el que nos hayas dedicado unos minutos para compartir tu sabiduría, tu experiencia, tus inmensos conocimientos sobre el mundo egipcio, y de verdad que ha sido un auténtico placer poder charlar contigo estos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer para mí, muchas gracias. Nosotros nos despedimos con el deseo, como siempre, de que hayáis disfrutado de esta entrevista realizada en exclusiva para Radio Castilla-La Mancha, para El Dragón Invisible desde el Cairo. Y sin más, recordar las redes sociales @dragón_cmm en Twitter, en Facebook El Dragón Invisible, nuestra página oficial, y también el mail eldragoninvisible@cmmedia.es. También recordad que podéis descargar el programa en www.cmmedia.es, en iVoox y también en iTunes. Nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Un abrazo.